libre. Bueno, buenos días a todos. Entonces, como les estaba diciendo recién, damos comienzo ahora sí, formalmente, a esta quinta conferencia del ciclo Conferencia de la Escuela Argentina de Negocios. Ahí estamos. Bueno, acá en la primera diapositiva yo les comparto mi dato de contacto. Si alguno tiene alguna consulta a posteriori o quiere compartir alguna foto, pedimos que nos arroben. Acá tienen Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, mi página web, endangelo.com.ar, y los dos redes sociales más importantes de EAN también están en Facebook, pero EAN, @EAN_Argentina, Twitter e Instagram, para poder seguir las actividades que hace la EAN. Y en mi página web tengo también artículos publicados sobre diferentes temas que me publico en los medios. Me falta subir el de ayer del Economista. El diario El Economista sacó un nuevo suplemento de sustentabilidad y me dio el honor de ser columnista principal de este primer número. Pero bueno, ahí en mi página web van a encontrar algunos artículos y para profundizar. Y también desde la página web, directamente en el link de contacto, pueden escribirme. Así que cualquier interés, cualquier necesidad, sugerencia, compartirme cosas que estén haciendo ustedes para difundirla también a través de mis redes sociales en materia de responsabilidad social, sostenibilidad. Ahí les compartí a los que recién se incorporaron, ahí en el chat tienen un enlace donde pueden completar simplemente sus datos, nombre, un correo, para que les comparta esta presentación de hoy, y también invitaciones a otras actividades que hacemos vinculadas a los temas de mi especialidad. Llevo más de 27 años en la docencia, empecé como ayudante alumno en el año 93, cuando estaba en el segundo año de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Administración, y en los últimos años, luego una carrera en el sector público en la universidad, el gobierno de la ciudad, la legislatura de la ciudad, y actualmente en el Consejo de la Magistratura de la ciudad, donde dirijo el programa de responsabilidad social. En los últimos años estoy muy dedicado a todos los temas vinculados a responsabilidad social, sostenibilidad, emprendedurismo, economía social. Entonces, un poco el debate sobre el rol del empresario en un mundo en crisis pasa tiene ese tamiz, tiene esa mirada. Bueno, y por supuesto Omar, que es el rector de la IAN, lo conozco hace muchísimos años de la facultad, y actualmente soy el coordinador ejecutivo del Centro de Responsabilidad Social Empresaria de la Universidad de Buenos Aires, que lo preside el doctor Bernardo Klinsberg y lo dirige el doctor Héctor Laroca, que recién los que entraron temprano es a quien estaba saludando. Bueno, sin mucho más prolegómenos y cualquier cosa más, pueden ir a ver mis redes y mi página web. Digo, a mí me gusta a veces saber desde dónde habla el orador, ¿no? Para que conozcan los sesgos que uno tiene vinculado a la profesión y a la labor que uno lleva adelante. Entonces, vamos a reflexionar sobre esto del mundo en crisis. Voy a intentar, mi logro de esta conferencia de los próximos 50 minutos, 55 minutos, es que ustedes se vayan con más preguntas que respuestas, porque creo que este es un momento para hacerse muchas preguntas, y aquellos que se adelantan con la respuesta, muchas veces la pifian. Se va a intentar que de esta conferencia salgan con más preguntas y respuestas, pero claramente tenemos todos la sensación de que el mundo que viene va a ser diferente, así que ese mundo fue sacudido, de repente se movió del eje en el que estaba, y tal cual un péndulo, en algún momento va a empezar a volver, seguramente se irá a otro extremo, y después volverá a un nuevo promedio, pero va a ser un mundo diferente al que hayamos conocido. No sé cuánto, no sé mucho, pero acá ya hay algunas consultoras que lo estoy investigando. Fíjense, estos son datos de marzo. Esta consulta es de 26 al 31 de marzo, del estudio DDB Argentina, a unos 4.000 participantes de América Latina y España. Fíjense, estos son datos de Argentina. El 94% de los argentinos considera que la pandemia cambiará su vida, y esto lo respondieron en marzo, cuando recién había empezado la cuarentena. Todavía no estaba Estados Unidos en la crisis que atravesó, todavía no había llegado a Brasil. Hoy Brasil, nuestro vecino, es el segundo país con más contagio del mundo. El 25% de las muertes del día de ayer, de las últimas 24 horas en el mundo, ocurrieron en Brasil. Estamos hablando de marzo, ya la gente decía que esto cambiaba su vida. 67% dice que va a valorar más el ambiente después de la pandemia. Vamos a ver, este dato es interesante, porque tiene que ver con otras cosas que vamos a hablar. El 54% caracterizó a esta crisis con el término incertidumbre, incluso mucho más que preocupación o que miedo.
Como que la norma, lo que caracteriza a esta crisis, a esta pandemia, es la incertidumbre. Fíjense, hoy, esto es del diario de hoy, ¿no? Por eso no está incorporado en el PowerPoint, pero me pareció muy interesante. Hoy salió una nota de un diario muy famoso del ámbito de negocio, y en el cual afortunadamente muchas veces nos publican, sobre los centennials en el mundo laboral. Y saben que leí la nota y varias veces tuve que volver a ver la fecha, y no puede ser que esto lo estén escribiendo en mayo de 2020, ¿no? Los centennials no valoran tanto el consumo, no les prestan atención a las marcas, sino que más bien a la sustentabilidad. Excelente, totalmente de acuerdo. Aparte, promovemos eso. E incluso ponen en discusión ciertas posesiones, como tener un auto, habiendo otras opciones más económicas que el transporte. Después dicen que la sustentabilidad y la inclusión son parte de la vida del centennial. Durante una entrevista laboral te preguntan, por ejemplo, qué menús ofrece el comedor. Y en otra parte de la nota dice que los centennials prefieren las entrevistas laborales a través de las videollamadas, ¿no? Como que los centennials están más relacionados, más vinculados, más familiarizados con las nuevas tecnologías. Bueno, yo creo que hasta nuestros abuelos están familiarizados con las nuevas tecnologías, ¿no? La explosión del Zoom, no solo para la educación digital, el Zoom, el Skype, el Webex de Cisco, o el Jitsi en materia de código libre. Las nuevas tecnologías hoy en día han atravesado las relaciones familiares. Todos mis cumpleaños de mi familia fueron todos en época de pandemia, así que los abuelos, los amigos, los tíos, todos comunicados por videoconferencia. El tema de los centennials, valoran las experiencias y no el poseer. Y fíjense que esta crisis, ¿no?, en muchas personas nos hizo volver a revalorizar el poseer. Mágicamente descubrimos lo valioso que eran los papeles higiénicos en medio de una crisis. O sea, hay muchas cosas raras que pasan con esta crisis y que por eso digo, no busquemos muchas respuestas hoy, pero empecemos a notar algunas cosas extrañas que están pasando que nos hacen repensar lo que pensábamos que eran certezas. Incluso esto que pensábamos que el centennial prefería no poseer, entonces el auto en vez de comprarlo lo alquilaba. Y está quebrando en este momento, se llamó concurso de acreedores Hertz, una empresa de más de 100 años de alquiler de autos. ¿Cómo va a funcionar el futuro del auto? Que la gente no va a ser más dueña de un auto, sino que va a agarrar un auto con su huella digital y una aplicación, lo va a retirar en la vía pública, lo va a usar y lo va a dejar. ¿Cómo funciona eso en tiempos de pandemia? ¿Entienden que muchas de las cosas que pensamos por lo menos se ven sacudidas, ¿no? Esto de... estoy silenciando porque alguien entró recién con el sonido, pero después obviamente abrimos, también las preguntas pueden ser por audio. Bueno, entonces, digo, más preguntas que certeza. Primer diapositiva. Algunos supuestos que estos son míos, ¿no? Acá ustedes van a tener opiniones personales, por supuesto, van a tener datos con fuentes citadas y análisis a partir de fuentes. Entonces prefiero dar algunos supuestos básicos míos, que por supuesto son discutibles, como decía Groucho Marx, yo tengo estos valores, pero si no les gustan tengo estos otros, pero en este caso prefiero, en esta segunda diapositiva, plantearles cuáles son mis ideas sobre el tema de la pandemia. Tanto en materia de economía como sanitaria, ¿no? Entonces, primero, claramente esta pandemia no estaba en los planes de nadie, pero cambió los planes de todos. Cuando hablamos del rol del empresario, vamos a hablar de un rol del empresario pre-pandemia, pero justamente la gracia de la charla es que estoy hablando del rol del empresario en un mundo en crisis. Entonces, esta crisis, la actual, nosotros teníamos nuestra crisis, recesión de muchos años, caída del comercio, crisis de deuda, de hace varios años, y a esto se suma, ¿no? Esta crisis no estaban los planes de nadie, hasta estábamos todos en enero haciendo planes para el 2020, hasta las grandes compañías, a pesar de que las primeras noticias sobre este virus extraño de Wuhan aparecieron en diciembre, algunos dicen que esto puede haber incluso comenzado antes, pero la verdad que hasta teníamos la ilusión, entre comillas, de que esto se iba a, los que conocíamos ya la pandemia, que iba a quedar la epidemia, que iba a poder contenerse en China. Bueno, esto no ocurrió, así que cambió los planes de todo. No existe el lado positivo. No les quiero hablar de luces y sombras, no les quiero hablar del lado positivo, de ventajas y desventajas. Esto es una tragedia espantosa, va a dejar muchos muertos, muchas personas dañadas, no solamente en
términos físicos, hay gente con secuelas físicas que ha sobrevivido, pero que ha quedado con secuelas, capacidad pulmonar disminuida, etcétera, sino también daños económicos, psicológicos e incluso espirituales. Entonces, yo prefiero no hablar, como le decía, de oportunidades. Por ahí, después me contradigo, digo, puede ser que hable alguna vez de oportunidad, pero no en el término, nunca lo veo como el término de, bueno, aprovechemos esto, como decía un famoso filósofo argentino, lo que sucede conviene, no, esto es espantoso, esto no le conviene a nadie. Por supuesto vamos a salir, ¿no? Este es el tercer punto, vamos a salir porque la especie humana es muy resiliente, no es la peor crisis que nos han tocado, de ninguna manera, pero el golpe va a ser muy duro en términos económicos y vidas humanas. Por supuesto nos va a dejar aprendizajes, pero el costo de estos aprendizajes van a ser muy altos. Cuarto, lo único cierto es la incertidumbre. Dialécticamente, hoy lo realmente cierto, lo indubitable, es la incertidumbre sobre el futuro. ¿Sobre el corto o sobre el mediano plazo? ¿Alguien, si pueden silenciar el micrófono? Con lo cual, hacer pronósticos o predicciones sobre el nuevo mundo que sobrevendrá a la crisis es una apuesta. Y las apuestas son un ejercicio de fantasía, no es algo científico. Yo tengo 45 años, cumplo ahora 46 en pocos días, con lo cual la crisis del I2K, el virus del año 2000, todo el 1999 hablando del I2K, un bluff, no pasó nada, no quebró ningún banco, no se vació ninguna cuenta, los sistemas financieros, simplemente fue un buen negocio para muchos expertos en sistemas. La gripe A del año 2009 también se pensó que iba a ser una pandemia, la tasa de mortalidad fue bajísima, 1.400 millones de contagiados, menos de 100.000 muertos. Por supuesto, afectó bastante a Estados Unidos, a México, que sufrieron, pero la gripe A de vuelta, incluso algunos consideran que el haber sobreestimado la gripe A y luego que fue menos el impacto de lo que ocurrió, esto condicionó la respuesta a la pandemia. Muchos pensaron que esto era como una gripe A, y no, es muchísimo más peligrosa, y la tasa de mortalidad es mucho más alta que la gripe A. En el año 2008-2010, la última gran crisis del sistema capitalista, crisis financiera, económica, humanitaria, muchos hablaban del fin del capitalismo. Al poco tiempo de vuelta, los bancos de inversión norteamericanos especulando con seguros de vida, con los activos de inversión más desopilantes. No fue el fin de ningún capitalismo. Sí hubo algunos cambios, se movió ese mundo, se valoraron otros conceptos, por ejemplo, la ética empezó a estar más presente, los organismos de compliance dentro de las empresas, el combate a los paraísos fiscales, esos sí son fenómenos que se profundizaron a partir de los fraudes que llevaron a la crisis del 2008-2010, pero no fue el fin del capitalismo, como tampoco fue el triunfo total del capitalismo que nos vendió Francis Fukuyama el año, cuando fue la caída del muro de Berlín, 1989. Francis Fukuyama hace muy poquito escribió un libro diciendo, no, todo lo que dije que iba a pasar no pasó. Hoy el mundo ha vuelto a ser multipolar, ¿no? Me acuerdo de Lester Turow, que planteaba que la guerra del siglo XXI iba a ser entre Europa, Estados Unidos y Japón. No tuvo en cuenta a China. Este es un libro de hace 20 años. Entonces las apuestas, los pronósticos, 5, nadie tiene manual de instrucciones. Tenemos que empezar a escribirlo, pero no tenemos ningún manual de instrucciones. Es tiempo de escuchar a los que saben, pero no hay que caer en la falacia de los expertos, porque no todos los expertos, aparte, saben de todo. Pero podemos comenzar con un experto, que es un experto en negocios, pero que es un experto además también en salud pública, porque hace muchísimos años, con la Fundación Bill y Melinda Gates, viene aportando un montón de fondos, incluso es uno de los donantes más importantes de la Organización Mundial de la Salud, y está trabajando no solamente ahora en 7 proyectos de vacuna para el COVID, sino también en el combate a la malaria, el HIV, el paludismo, en África y en Asia. Él, en el año 2015, en esta conferencia que dio, y que ahora se hizo muy famosa, una conferencia de 10 minutos, habló básicamente de 3 cosas. Una que ya era medianamente evidente, y esto no es lo novedoso, ¿no? El temor a la epidemia ocupó varias páginas del cine, la película Virus, la de Dustin Hoffman, la película Contagio del 2011, películas Pandemias y otras películas más recientes, que incluso Contagio ha vuelto a ocupar los lugares entre las 10 películas más vistas de Netflix, fue repuesta
en los canales de televisión por cable, una película sobre un virus chino, de que luego se transformaba en pandemia, que venía el murciélago y el cerdo, hablaba de fake news, hablaba de laboratorios peleando por la... cosas muy parecidas a lo actual, pero con una gran diferencia, que es lo que nos explica Bill Gates. La realidad no es como la muestra Hollywood. Él justamente hace referencia a la película Contagio. Él lo que exigía en ese momento era que todas esas grandes inversiones que los gobiernos seguían destinando, por ejemplo, a militarizar, a cuestiones nucleares, etcétera, una hipótesis de conflicto de una tercera guerra mundial o de guerras nucleares, ahora en un momento de paz, este es uno de los grandes momentos de paz del mundo, eso es cierto, esos grandes fondos fueran redireccionados a la salud y a generar un organismo fortalecido en términos presupuestarios que pueda enfrentar una pandemia. Eso es lo novedoso de lo que dijo Bill Gates. El original no fue la advertencia de la pandemia, sino la denuncia de que el mundo no estaba preparado. Y realmente el mundo no estaba preparado, a pesar de las innumerables advertencias que tuvo. Informes de la OMS dan cuenta de que entre el año 2011 y 2018 hubo 1.483 brotes epidémicos en 172 países. No fueron pandemias, pero fueron potenciales pandemias. Casi 1.500 brotes en 172 países, de enfermedades como la gripe, el SARS, el MERS, la fiebre amarilla, el ébola, el Zika, la mayoría fueron contenidos. Lo que pasa es que esto fue tan exitoso que muchas veces pensamos que entonces el hombre ha superado el miedo de las pandemias por siempre. Como dice Yuval Harari en el libro Homo Deus, ¿no? A veces son estos mensajes que exacerban tanto la infalibilidad de la ciencia, que lo terminamos creyendo. Harari dijo en ese libro que la época en la que la humanidad se hallaba indefensa ante los epidemias naturales terminó. O sea que la humanidad había derrotado a las epidemias. A veces es más fácil leer buenas noticias, le hacemos caso a eso, y no a los que advierten, ¿no?, los peligros, como por ejemplo Bill Gates, ¿no? Harari decía que las epidemias constituyen una amenaza mucho menor para la salud humana que en milenios anteriores. Hablaban de una ciencia infalible, de un hombre que iba a vivir cada vez más, por eso el Homo Deus, 100, 150 años, pero mientras hablaban de la infalibilidad de la ciencia, se olvidaban de financiar la ciencia. Entonces hoy el sistema público y privado médico entró en una crisis muy, muy fuerte. Se olvidaron de que hay 900 millones de personas sin agua, a las cuales hoy les decimos que para combatir la pandemia tienen que lavarse con agua y jabón. Casi el 30% de la población mundial en los países subdesarrollados no tiene agua y jabón para higienizarse las manos. Se olvidaron de 1.200 millones de personas con hambre, se olvidaron de las 1.400 millones de personas que no tienen electricidad. La verdad que fue un golpazo a la soberbia, y un baño de humildad. Y un baño de humildad tal que hoy la única receta que tenemos los humanos para enfrentar esta pandemia son cosas que se inventaron hace más de 2000 años. El jabón se inventó en el 2800 a.C. El alcohol lo inventaron los árabes en el siglo IX. El alcohol para higienizarse. Y el aislamiento sanitario como política de salud, la cuarentena, la Biblia ya relata una cuarentena hace 1400 años antes de Cristo para la lepra. Y un médico alemán, un médico árabe, Avicena, ya la configuró en el siglo XI como un mecanismo de tratar enfermedades. O sea que hoy lo único que tenemos, a pesar de tantos avances científicos, por supuesto todas las esperanzas puestas en la ciencia, para que se encuentre un tratamiento, hay más de 100 países participando en este protocolo de investigación, hay 100 proyectos a nivel global de vacunas, de las cuales 7 están muy avanzadas. Por supuesto, la esperanza en la ciencia, pero lo que nos está salvando hoy es el distanciamiento social, las cuarentenas, el alcohol y el jabón que se inventaron hace cientos de años. El año 2011, el mismo año que apareció la película Contagio, los invito a buscar este libro, si lo encuentran, fue tapa de la revista Harvard Business Review, el libro se llama Capitalismo en Riesgo, repensar el papel de los negocios. Bauer, Leonard y Payne, estos 3 autores de Harvard, hablaban de cuáles eran los riesgos y los desafíos al capitalismo del siglo XXI. Y fíjense que está puesto en el puesto número 10, evolución y pandemias. Las pandemias, ellos venían de la experiencia del año 2009 de la gripe A, y con la convicción de que una pandemia podía paralizar el armado productivo a nivel mundial por lo que significan las cadenas de valor, lo cual en alguna forma pasó
cuando China avanzó con las cuarentenas y se frenó la producción de gran parte de los artículos tecnológicos del mundo, de Apple, de Microsoft, de un montón de empresas que producen en el sudeste asiático, Samsung. Y esto de la evolución de pandemia está vinculado además a otras cosas más que estos autores de Harvard proponían de prestar mucha atención, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con el fracaso de los estados, de los gobiernos, la debilidad de los gobiernos, tiene que ver con la decadencia de la salud y la educación pública. Por eso en Estados Unidos estuvieron tan preocupados durante la presidencia de Obama en generar un sistema de salud que pueda atender a toda la población, porque el sistema de salud es carísimo, atiende solo a la élite, y las tasas de enfermedad en los trabajadores es muy alta, y eso afecta a la industria. En el caso de todo, es todo un gran sistema. Entonces, instituciones más débiles, la globalización que nos permite viajar de una manera mucho más, con un mundo globalizado, un mundo cerrado, esto ha dado lugar a que estos autores pusieran el ojo en pensar cuáles son los efectos de esta pandemia, que incluso, a pesar de que uno diga que es una disfunción de la globalización, ¿no? Que tiene que ver con ciudades con una densidad poblacional mucho más alta, con el hacinamiento, tiene que ver con la gran movilidad, ¿no? Los trenes y los subtes fueron vectores de contagio en las ciudades donde hubo más contagios en Europa, en Nueva York. El transporte público fue uno de los vectores más importantes de contagio. Esto tiene que ver con un nuevo rediseño que tenemos que pensar para las ciudades inteligentes, tiene que ver con el consumo irracional, con la concentración de la producción y la constitución de las cadenas de valor, la deslocalización de las cadenas de valor en el mundo, y tiene que ver con el envejecimiento de la población, por eso pegó tan fuerte en Europa. Pero sin embargo, el derrotero de esta epidemia fue exactamente el mismo que tuvo la peste negra, en el siglo XIV de nuestra era. Empezó en China, en la provincia de Hubei exactamente, años después, porque los tiempos eran más lentos, ingresó a Europa por la ruta de la seda, por Italia, la ruta de Marco Polo. Y de ahí de Italia arrasó en Europa. Destruyó a la tercera parte de la población europea, y Europa tardó 100 años en volver a tener la misma población. Es decir, estamos hoy con más allá de los 3 consejos universales que mencionamos recién, higiene en las manos, distanciamiento social y tapabocas, cada país implementó diferentes estrategias, cuarentenas más estrictas, menos estrictas, cuarentena inteligente, estrategia de salud pública, pero bueno, hasta Estados Unidos entró en una competencia absurda entre los estados para poder conseguir respiradores, que empujaban en el precio, en vez de tener una estrategia centralizada, como se hizo en Argentina, hasta incluso el gobierno federal norteamericano competía también con los estados norteamericanos. Esto lo denunció el gobernador Cuomo. Es decir, ni siquiera financieramente y de manera de gestión se ha podido atender bien esta pandemia, que hoy ya tiene más de 6 millones de casos confirmados en el mundo, unos 360.000 muertos en 200 países, y si le hacemos caso al Financial Times, que dice que en base a un estudio que hizo comparando las muertes promedio de años anteriores con las muertes de este año, en realidad estamos hablando de un 60% más de víctimas que las declaradas. Es decir, en el mundo habrían muerto al día de hoy unas 580.000 personas por causa de COVID-19. Brasil ya es el segundo país con más víctimas del mundo. Estamos hablando de una pandemia que no solo afectó en vidas humanas, sino también en términos económicos. Acá vamos arrimándonos a lo que nos preocupaba, ¿no? Que es el tema de el rol de la empresa. Pero tenemos que caracterizar el mundo en crisis, porque si no, ¿cuál es el impacto fuerte en el rol de la empresa de hoy, ¿no? Entonces, piensen que al 31 de marzo, en el mundo, el 80% de los trabajadores estaba en cuarentena. El 80% de la fuerza laboral al 31 de marzo estaba en cuarentena. Muchos haciendo teletrabajo posiblemente, otros docentes, universitarios, medios, inicial, etcétera, capacitadores, dando clases a distancia, pero la mayoría parados, sin poder trabajar. Más del 50% del PBI mundial atravesó durante este año algún tipo de confinamiento o de pandemia. En Estados Unidos, bueno, Paul Krugman, premio Nobel de Economía, bautizó esta crisis como corona coma, ¿no? El corona coma que puso en coma la economía, o el corona crash, para algunos. Solamente en 2 semanas en Estados Unidos se perdieron tantos empleos como en toda la depresión del 30. Actualmente tienen 36 millones de subsidios, pedidos de subsidio de desempleo. La tasa de desempleo de Estados Unidos subió al 15%.
La OIT acaba de declarar hace muy pocos días que están en riesgo 1.500 millones de puestos de trabajo. Para la OMC, la Organización Mundial del Comercio, la crisis es mucho más importante que la anterior crisis del 2008-2010, de las hipotecas subprime. Están anticipando una caída del 32% en el comercio mundial. La OCDE anticipó que por cada mes de confinamiento caen 2 puntos el crecimiento del producto. Wall Street registró las caídas al comienzo de la crisis, las caídas más fuertes de la bolsa desde 1981 y 1929. Se calcula que el Producto Bruto Mundial va a caer un 3.5 a nivel global, ¿no? En Europa se habla de un 7,7 puntos de caída, en Estados Unidos 5,9 puntos, etc. Y Moody's, la calificadora de riesgo, ya anticipó que Italia, Japón y Alemania van a estar en recesión. 60 aerolíneas europeas van a perder 113.000 millones de dólares. Alemania acaba de estatizar el 20% de Lufthansa, a través de una inyección de 9.000 millones de euros. 1.500 millones de estudiantes vieron suspendidas sus clases en 191 países. El cierre de las escuelas, en muchos casos, países donde no tienen conectividad. Pero en materia económica, el economista Richard Baldwin planteó hace un mes más o menos, en medio de la crisis, este modelito para poder combinar, ¿no?, políticas económicas y políticas sanitarias. Baldwin habla de una doble curva, la curva sanitaria y la curva de la economía, y cómo ambas curvas se ven afectadas por política de contención. En el caso de la salud, el confinamiento hace que la curva se aplane, pero, y se estire un poco más en el tiempo sus efectos, pero por supuesto, al aplanar la curva sanitaria, la crisis económica se profundiza. Y para poder profundizar la crisis, para poder aplanar la curva de la crisis económica, hay que llevar adelante políticas monetarias, políticas fiscales. Para aplanar la curva de la salud, hay que llevar adelante políticas sanitarias. Entonces, lo que plantea Baldwin, en cierta manera, es que el aplanamiento de estas curvas no es una política económica, o no es una política sanitaria, sino que es un dilema ético y moral, que lo que atraviesa esta decisión sobre si estamos dispuestos a sacrificar vidas humanas a cambio de que no se dispare la... Hola. Ah, bueno. ¿Ahí me escuchan bien? Porque me informan que hay algunos problemas con el sonido. Yo te escucho bárbaro. Ah, está bien. Por ahí es por alguna señal de Wi-Fi. Perfecto. Yo te escucho muy bien, Julián. Listo, genial. Bueno, por ahí después es por el Wi-Fi de los que... de donde están. Ah, por acá planteó alguien, Pablo, está bien. Bueno, continuamos. Esta doble curva, lo que tiene que ver con lo económico y con lo... la decisión entre dejar que se dispare la curva de la crisis, de la pandemia, para salvar la economía, e incluso algunos autores están estudiando que no están así. Han comparado estados de Estados Unidos que llevaron adelante políticas de confinamiento más estrictas con estados donde las políticas de confinamiento fueron menores. Y el impacto económico fue igual. Incluso en algunos estados hubo menos impacto económico en los estados con confinamiento dentro de Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, para Brasil, ser el segundo país con mayor cantidad de contagios y con mayor cantidad de muertes, tampoco es gratuito en términos productivos. Esto, por supuesto, que afecta, la gripe española afectó muchísimo a la economía, que fue esta última gran pandemia de 1918, ¿no? Entonces, este es el planteo de Baldwin, muy valioso, interesante. Y también, ahora yendo al tema económico y empresarial, Bower, Leonard y Pine en el 2011 plantearon, además de plantear los desafíos, como corresponde, plantean, bueno, cómo tiene que responder la empresa a ese desafío. Y Bower, Leonard y Pine plantean cuatro modelos, ¿no? Que se dividen en dos, por eso dije dos. 4 modelos. Primero, la empresa en lo suyo, la empresa como espectadora, la empresa como innovadora y como activista. La empresa en lo suyo es la empresa que no toma ni siquiera un diagnóstico, ni siquiera se hace cargo de la realidad que está a su alrededor. Es la empresa que maximiza su ganancia, que piensa que puede maximizar esa ganancia sin prestar atención a lo que ocurre en el mundo, y sigue en lo suyo. Por supuesto, los autores plantean que es un modelo insostenible.
tanto sea para la propia empresa como para el rol que cumple la empresa en la comunidad en la que está inserta. El segundo nivel, la empresa como espectadora, una empresa que reconoce la gravedad, pero que entiende que lo supera, que ellos no pueden hacer nada, que lo que está pasando es responsabilidad de otro, se tiene que ocupar el Estado, se tiene que ocupar las ONG. Entonces la empresa como espectadora ve la crisis, pero la ve pasar como si fuera una película. También Bauer, Leonard y Payne sostiene que este modelo es insostenible. Y luego tenemos la empresa como innovadora y la empresa como activista. La empresa como innovadora dice, sí, me hago cargo de esta crisis y voy a ver cómo a través de mis servicios y mis productos puedo innovar, y a través de la forma en la que produzco, entonces genero maneras más, por ejemplo, un modelo de economía circular, más amigables con el ambiente, más responsables socialmente, innovo en un producto, entonces entiendo la crisis en la que estoy inmerso, en la que está inserta la empresa, y busco dar una respuesta desde mí, desde lo que yo sé hacer. Innovando en mi producto, en mi servicio, a mis consumidores, agregándoles valor a mis usuarios y a mis clientes. Y el modelo número 4 es la empresa como activista, que además de esto hace alianzas con el sector público y privado, con ONGs, etcétera, para colaborar en la resolución de los grandes problemas del siglo XXI. En este caso, empresas que colaboran con la Cruz Roja, con el Estado, en buscar equipar a los hospitales, donando respiradores, modificando su línea de producción, por ejemplo, Ford, que producía autos, o General Motors, y ahora fabrican respiradores y fabrican máscaras faciales para evitar los contagios, es decir, se comprometen de una manera mucho más amplia. Estos dos modelos son los que Bauer, Leonard y Payne rescatan. La empresa como activista y la empresa como innovadora. Y estamos hablando en este sentido de la empresa con propósito. No es un término nuevo. Hace muchísimos años, incluso el foro de Davos ya viene hablando de la empresa con propósito, ¿no? Viene hablando de cómo tenemos que responder no solamente a los accionistas, que por supuesto que siguen siendo el gran objetivo de la compañía, ¿no? La rentabilidad para el accionista, pero no es nuestro único parte interesada. Entonces, el foro de Davos incluso se viene hablando hace mucho, y este año con mucha fuerza, y bueno, lamentablemente en esta pandemia, seguramente estos esfuerzos habrá que resignificarlos, redireccionarlos, pero se viene hablando de la empresa con propósito, que no deja de tener el propósito de lucro. Toda empresa tiene propósito, pero acá estamos resignificando el término propósito. Como toda empresa produce triple impacto, por más que yo lo niegue. Toda empresa produce un impacto económico, social y ambiental, en mis clientes, en mis accionistas, en mis trabajadores, en la comunidad. Pero cuando yo hablo de empresa de triple impacto, es la empresa que se hace cargo, que minimiza los impactos negativos y que maximiza los impactos positivos. Es decir, entonces, la empresa con propósito es una empresa que le agrega un valor a lo que ofrece, sigue manteniendo su fin de lucro, por supuesto, la rentabilidad, pero comprende que tiene que ser responsable con las consecuencias y el impacto global de sus actividades, involucrándose en acciones socialmente responsables que repercutan de forma positiva en el entorno en el que operan. Incluso Business Rentable, esta gran iniciativa que reúne las 181 empresas más grandes de Estados Unidos, durante muchísimos años sostuvo en sus documentos que el único fin de la empresa era la maximización de la ganancia. Bueno, el año pasado acaba de declarar, en una nueva versión del documento, respaldó que la nueva declaración reemplaza a las anteriores y describe un estándar moderno para la responsabilidad corporativa. En este documento nuevo lo que publica es que, además de mantener la rentabilidad para el accionista, hay que empezar a mirar a todos los grupos de interés. Entonces la empresa con propósito. Esto es lo que mencionaba también, le decía el foro de Davos, porque les pongo ejemplos que parecen las antípodas, foros de grandes empresas, de grandes corporaciones, porque por otro lado hay un montón de empresas que esto ya lo vienen trabajando hace muchísimos años. La responsabilidad social, la sostenibilidad, las empresas del bien común, las empresas B, las empresas de triple impacto, las empresas de crear valor compartido, muchas terminologías, que en el fondo un poco es lo que dice Klaus Schwab, el fundador del foro de Davos. Él habla del capitalismo stakeholders que reemplaza, ¿no?, a un modelo de capitalismo de accionistas. El capitalismo de stakeholder como un modelo superador del capitalismo de accionistas y del capitalismo de Estado, que también lo referencia Klaus Schwab. Entonces, hablamos de una empresa con propósito, que a la vez es un propósito que tiene que ser una meta ambiciosa, tiene que ser algo relevante para la empresa, que nos movilice, que inspire, que sea conocido y compartido por todos los stakeholders, por supuesto, empleados, accionistas, por supuesto, los inversores, pero también a los consumidores,
para comprometerlos con este mismo propósito y hacerlos parte de nuestro propósito, que ellos sientan que desde nuestra empresa estamos dando una respuesta, estamos creando valor, que es un propósito que nos involucra y nos une como comunidad, que tiene que estar incorporado en el día a día, no tiene que ser una declaración que se guarda en un libro, que se pone en una pared o una página web. Ese propósito tiene que atravesar la operación cotidiana de la compañía, en sus procesos administrativos, productivos, de ventas, en la comunicación con todos los grupos de interés. Y por supuesto tiene que ser un propósito medible. Pero bueno, entonces estamos hablando de una empresa con propósito, un propósito que, por supuesto que se ve sacudido por este contexto, pero que ese es un propósito sólido, nos permite abordar esta crisis mucho mejor preparados. Y entonces, por ejemplo, ahora, las empresas que sostienen estos propósitos, que están preparadas para estos sacudones, incluso como algo tan inesperado como este cisne negro de la pandemia COVID-19, están liderando con empatía y con humanidad. Hoy necesitamos empresas empáticas, que hablen el mismo idioma de la gente, que se pongan en el lugar del otro, de los que sufren, que respondan a ese sufrimiento con más innovación, con más productos, con mejor llegada, que no especulen con el desabastecimiento, que puedan identificar la necesidad concreta de su cliente, que piensen cómo esos productos o servicios que ya prestan, ahora se pueden reconvertir o reacomodar a esta nueva realidad y aportar una solución a problemas viejos o a los nuevos problemas, que se anticipen, que consideren que este efecto no va a ser solo por un corto plazo de la pandemia, sino que incluso lo podemos proyectar en el tiempo y generar una mejor empresa, un mejor producto, un mejor servicio, y que utilicen a este propósito que hablábamos antes como la guía. Esto tiene que ser lo más sólido para una empresa. Piensen que el rol de la empresa ya viene en discusión hace mucho tiempo. Esto desde el año 50, que apareció el libro de Bowen sobre la responsabilidad social del empresario, incluso algunos enfocan al siglo XIX como un libro de Andrew Carnegie, El Evangelio de la Riqueza, como su antecedente, la RCE, Naciones Unidas del año 49. Hay un micrófono prendido, ahí lo voy a silenciar, gracias. Naciones Unidas del año 49, que habla del desarrollo sostenible, de comprender que la sostenibilidad no puede ser solo económica, sino que va de la mano con lo ambiental. No, no. ¿Desde qué está ahí abajo? ¿Se hay Ori? Y con lo social. Se abren algunos micrófonos, disculpen si les interrumpo, pero fíjense, traigo de vuelta, hablando de esto, ¿no? Del rol de la empresa, de esto de la sostenibilidad, ¿no? Que era un debate que se daba antes y que yo y muchos, por lo que vengo leyendo, digamos, entendemos que esto ahora se profundiza. Pero fíjense, hay un consultor que en el diario de hoy, de ayer, 26 de mayo, habla de que la mirada sustentable de los negocios se va a profundizar, aunque no necesariamente a corto plazo. Muchas firmas tendrán que equilibrar sus cuentas. Va a sonar antipático lo que voy a decir, está equivocado. Cuando hablamos de que la mirada de la sostenibilidad se va a profundizar, pero no, lo ponemos en pausa ahora porque tenemos que equilibrar las cuentas. La sostenibilidad es una sola. La sostenibilidad ambiental y social también nos apalanca para poder equilibrar las cuentas. Yo las cuentas las tengo que equilibrar con mis trabajadores adentro. Las cuentas las tengo que equilibrar respondiendo a una necesidad de los clientes. No puedo suspender mi diálogo con los grupos de interés, no puedo suspender el cuidado del ambiente para equilibrar las cuentas, porque eso está hipotecando el futuro de la empresa. Y la sustentabilidad en materia de ahorro de costos, en materia de reciclado, en materia de reducción de residuos, en materia de utilización de bienes, de minimizar la materia prima no renovable, la sostenibilidad va a ayudar a que esa empresa pueda equilibrar las cuentas. Entonces, si realmente comprendemos el valor de la sostenibilidad, estamos comprendiendo que no se puede separar una cosa de la otra. No puedo poner en pausa la sostenibilidad ambiental y social para levantar la sostenibilidad económica, porque la sostenibilidad económica se apalanca en esa sostenibilidad ambiental y social. Si yo quiero poner en pausa esos dos factores, estoy atentando contra el equilibrio de las cuentas. Sé que es difícil comprenderlo de la práctica empresaria, pero el año pasado, en uno de los momentos más duros de la crisis económica argentina, tuvimos en un curso que dimos de la Universidad de Buenos Aires a 35 pymes debatiendo y formándose en RCE. Cuanto más crítica está la economía, más valor empiezan a ver las empresas en comprender cómo esta mirada de sostenibilidad también las ayuda a superar esta crisis en materia económica y financiera. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esta triple mirada social, ambiental y económica? Se suele hablar de los indicadores, por ahí ustedes lo han escuchado, muchos de los que están
participando, indicadores ESG, ¿no? En inglés, ESG. En español, los indicadores, los criterios o los factores ASG, ambiente social y gobernanza. En la crisis del 2008-2010, que tuvo que ver con el fraude corporativo, con una burbuja especulativa, ahí se ponderó y se valorizó el factor G, la gobernanza. A partir del año 2015, con el Acuerdo del Clima de París, con la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, se empezó a valorizar mucho más el factor A, el ambiente. Bueno, esta crisis necesita que pongamos en valor el factor S, lo social. Hoy esta crisis está necesitando de las empresas una mejor respuesta en lo social, ¿no? Y esto es el llamado que tenemos a crear un nuevo valor para el consumidor, para el cliente, para el usuario, y en este sentido, como empresarios, en el rol del empresario, y como administradores, esta gran pregunta que me hago, y que salió publicada en una columna en unos medios que publiqué esta semana, la pregunta es, como empresarios, como administradores, ¿estamos preparados para responder esta pregunta en el futuro? ¿Qué hiciste por mí en 2020? Si podemos gestionar, tenemos la ventaja que esta pregunta nos la van a hacer el año que viene, posiblemente, o en el momento que se supere la pandemia, pero la podemos empezar a responder ahora. O sea, hoy, como empresarios, como administradores, como gerentes, tenemos que empezar a responder las preguntas que nos van a hacer en el futuro nuestros clientes, nuestros usuarios. ¿Dónde estuviste vos cuando acá estábamos encerrados, confinados? ¿Dónde estuviste cuando algunos empresarios acopiaban el alcohol en gel para desabastecer el mercado? ¿Dónde estuviste cuando nos enfermamos? Cuando el sistema de salud público y privado no pudo dar respuesta. Bueno, esta pregunta nos tiene que guiar para poder comprender que esta pregunta la tenemos que responder ahora. Tenemos que estar preparados para dar una respuesta a esta pregunta ahora. Y ahí lo que estamos viendo desde un relevamiento que estamos haciendo en la Universidad de Buenos Aires, estamos creando un banco de buenas prácticas, buenas prácticas empresarias socialmente responsables. Lo que estamos viendo en muchos casos es que no todas las empresas están preparadas. No todas las empresas están preparadas. Las empresas que esto lo tienen asumido hace mucho tiempo, hicieron la opción por la sostenibilidad, que son empresas comprometidas, con propósito, que crean valor compartido, en la crisis esto no se ha modificado y las ha puesto en un mejor lugar para poder dar respuesta a estas necesidades actuales. Aquellas empresas que seguían con el viejo modelo, algunos hablan del viejo modelo, que la empresa solo estaba para maximizar la ganancia del empresario y crear empleo y nada más, bueno, no están a la altura de las circunstancias, y las que antes hacían greenwashing, es decir, lavado verde con la RC, hoy están haciendo corona washing. Por ejemplo, acá pusimos, pobre, McDonald's, hay cosas que hace muy bien, hay cosas que hace muy mal, es una empresa que claramente divide aguas, ¿no? El cuestionamiento con la obesidad infantil, con la comida chatarra, etc. Por eso ellos también han dado respuesta, incorporan plato más sano, ensalada, pero acá la pifiaron mal. Rápidamente tomaron una decisión de dar un mensaje muy fuerte a la comunidad, a los usuarios, a los trabajadores, separando los arcos dorados, con un compromiso con la cuarentena, con el distanciamiento social. Pero apenas terminó marzo, con solamente un tercio del mes de no operación, le descontaban a los trabajadores. Entonces, uno piensa en una empresa de ese nivel, ¿no? Una gran franquicia como Arcos Dorados, que tiene espalda, ¿qué puede esperar una pyme entonces? Le descuenta el sueldo a los trabajadores. Después hubo un acuerdo, hubo que rápidamente generar una mesa de diálogo con los sindicatos, con el Ministerio de Trabajo, y se acordó algún tipo de descuento salarial, ¿no? Porque uno tampoco es necio, pero ¿qué señal da? ¿Qué señal contradictoria? Otras empresas también hicieron lo mismo con los logos, Coca-Cola, Audi, Mercado Libre creo que fue el más interesante, KFC con el barbijo. Mercado Libre, por efectivamente Mercado Libre cambió ese logo es muy potente, realmente transmite muchísimo el logo del codo, y además Mercado Libre hizo un compromiso con sus clientes, con sus usuarios, reduciendo el porcentaje que les cobra, potenciando, mejorando la calidad. Por supuesto, Mercado Libre con una rentabilidad extraordinaria, que después les voy a comentar. Pero el tema de comunicar en esta crisis es un momento ideal, algunos dicen para los psicólogos, y otros decimos para los comunicadores. Hay que andar con pie de plomo. Comunicar es un compromiso ético. El hermetismo es contrario a la RC, a la sostenibilidad,
al futuro de la empresa. Hay una exigencia de comunicar, de ser transparente. Pero yo creo que este es el momento para que dejemos que los que comuniquen sean los hechos concretos. Los hechos hablan solo. Hechos, no palabras, decía una vieja frase. Fíjense, esto fue una comunicación muy potente de todos los diarios argentinos, también se hizo en Europa, apenas comenzaba la crisis. Fíjense, esto no solo es una publicidad, sino aparte eran fascículos, los diarios cedieron sus tapas a un fascículo donde se explicaba a la gente cómo cuidarse. Esto es comunicación y esto es compromiso. O como por ejemplo cuando los canales de televisión se unificaron, todos los canales de aire, para hacer un programa solidario. Pero bueno, este banco de buenas prácticas, estamos relevando, fíjense, algunos números que yo les voy a dejar aquí en la presentación, por ahí no tiene sentido que me detenga mucho, pero aquí estamos viendo, por ejemplo, de las 250 actividades que tenemos relevadas ya en Argentina, y hay otras 250 en el mundo, que cumplen con los requisitos que entendemos nosotros, que son actividades incrementales, es decir, son cosas nuevas, desarrolladas a partir de la suspensión de clases, primero, que fue una semana antes de la cuarentena, y este banco lo vamos a llevar adelante mientras dure la cuarentena, o mientras, hasta que se normalice la economía, digamos, en términos de la crisis sanitaria. La mayoría de las actividades han sido desarrolladas, por un allí, por empresas, lo innovador, ¿no? En las respuestas. En las industrias de alimentos y bebidas, 17% de las actividades relevadas tienen que ver con ese rubro, un 16% con tecnología, las dos rubros, alimentos y tecnología, que han tenido un rol muy importante en el marco del aislamiento y de esta pandemia. Estamos hablando de actividades que tienen que ver con diferentes tipos de actividades, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con el 18,5% de las actividades tienen que ver con donación de servicios. Empresas que ponen a disposición servicios que los cobraban, o por ejemplo plataformas cedidas para la educación virtual, o servicios de logística brindados al Estado o a otros organismos. Después tenemos actividades que tienen que ver con la cesión de bienes, prestarle, por ejemplo, vehículos a la Cruz Roja, a hospitales, o ceder con centros de convenciones, como el Movistar Arenas, cederlo para crear un centro de manera gratuita, ¿no? Un centro para atención de enfermos leves, descuento, por supuesto, donación de dinero, donación de productos propios, donación de alimentos, donación de insumos médicos y equipamiento, alcohol en gel, máscaras, por ejemplo, Quilmes, que son sus productos básicos, sus insumos, elaboró alcohol en gel para donar y elaboró panes con la levadura para donar también a hospitales, ¿no? Entonces, readecuación empresaria, empresas que fabricaban un determinado producto y que se vieron imposibilitados de seguir operando, por ejemplo, textiles, en marco de la cuarentena, pero que ahora fabrican barbijos. O transformación, perdón, eso es transformación productiva. Y readecuación empresaria son las empresas que tuvieron que modificar toda su planta, su layout, o sus condiciones laborales, para poder seguir brindando un servicio o un producto a la gente en medio de la cuarentena. Piense que no solamente fue comida, ferreterías, lo vinculado a la salud, farmacia, lo que funcionó durante la cuarentena. Las usinas eléctricas, 80.000 motociclistas y ciclistas, llevando y trayendo todos los delivery de Globo, Rappi, Pedido Ya, Uber Eats. Panaderías, servicio de internet, gas, luz, agua, servicios públicos. O sea, hay un montón de actividades que siguieron operando y que las empresas tuvieron que, sobre la marcha, llevar adelante una readecuación de empresas. Entonces acá tenemos las diferentes actividades que ellos fueron haciendo, y en esta última diapositiva de este informe, para llegar a algunas conclusiones, a qué objetivos de desarrollo sostenible se enfocaron más. Entonces acá tenemos claramente sobresale por todo lo demás el objetivo número 3, que es salud y bienestar. El 49% de las acciones empresarias tuvieron que ver con temas de salud. Pero casi un 20% con el tema de hambre. Hubo que salir a atender también el tema del hambre, generado por todos esos trabajadores informales que dejaron de percibir ingresos, por aquellos sectores que están fuera de la economía, que en este momento quedaron más afuera todavía. Entonces, muchas empresas salieron a dar respuesta también al tema del hambre. Algunos también, por supuesto, fíjense el puesto número, acá leo 12.4, educación, también muchos esfuerzos vinculados a garantizar la educación, cuando los chicos no pueden ir a la escuela, cuando los universitarios no pueden ir a sus universidades, los posgrados, los doctorados, incluso las capacitaciones.
el trabajo decente, garantizar las condiciones laborales, modificar la forma de producción. O sea, hay muchos ODS donde también las empresas hicieron grandes esfuerzos, no solo el tema de salud. Y pensemos que esta nueva normalidad a la que se habla, que la OMS empezó a hablar pensando en el mañana, ¿no? En la salida de la crisis, pero muchos ya lo estamos proyectando a, bueno, ¿cómo será el nuevo mundo? Y bueno, la nueva normalidad, ¿será sustentable o no será? Si no es sustentable, no es nueva, eso es lo que quiero decir. Y tampoco tiene mucho sentido volver a la vieja normalidad, porque la vieja normalidad era la vieja normalidad de las empresas que contaminaban, que explotaban a sus trabajadores, que evadían impuestos, que esos tienen más del 40% de los trabajadores de manera informal. O sea, volver a esa vieja normalidad tampoco es algo sano. Lo sano es construir una nueva normalidad que no es automática, que no nos va a condicionar un virus a esa nueva normalidad. La nueva normalidad no tiene que ver solamente en cómo vamos a poder trabajar para no contagiarnos, sino tiene que ver cómo generamos un mundo más sano, sin las disfunciones de la globalización que vimos antes y que llevaron a las pandemias, porque si no, en 3 o 4 años tenemos una pandemia nueva. Yo lo advirtió hasta la propia investigadora del Instituto de Biotecnología de Wuhan. Dijo, yo no tengo nada que ver, porque hay un rumor conspiranoide de que la pandemia se originó porque ellos no tuvieron la seguridad sanitaria y se les escapó un virus, salió a la ciudad. Yo digo que ellos no trabajan con ese tipo de virus, pero que igual que la humanidad tiene que tener cuidado, porque estos virus novedosos se pueden transformar en algo recurrente. Entonces, esa nueva normalidad nos tiene que preparar para un mundo más sano, más responsable, más cuidadoso con el ambiente, con sus recursos, y con la comunidad, con los usuarios. Entonces, esa nueva normalidad tendrá muchas cosas, la vieja normalidad, tendrá muchas cosas que nos condiciona este virus, pero la vamos a construir entre todos. Surgirá de una disputa. Acá apareció algo en la pantalla que no sé qué es, estos dibujitos, por ahí lo hice yo accidentalmente. Fíjense cuál es el problema, ¿no? Volviendo un poco a lo anterior, perdón porque me pasé una diapositiva. ¿Cuál es el problema con esto de las normalidades? Hay alguien que está dibujando con la opción de Zoom. Le pedimos por favor si lo puede borrar. Ahí lo borré yo. Claro, fue alguien que dibujó afuera, pero ahí lo borré yo. Listo. Bueno, decíamos, esta nueva normalidad, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Bueno, que lamentablemente lo que está pasando es que cada vez que hay una gran crisis, esto pega severamente. Sí, hay alguien porque de vuelta si alguien lo está haciendo a propósito, no es gracioso. No tengo idea de cómo se desactiva, pero de vuelta aparece un dibujito ahí. Bueno, la nueva normalidad será o no será sostenible. ¿Qué le estaba diciendo con respecto al ambiente? Lamentablemente, de todas las crisis económicas, pensemos que el 2020 era el año que Naciones Unidas había elegido como el comienzo de la década de acción para las ODS. Y lamentablemente todas las crisis, su salida impacta más en la ecología, en el ambiente, o sea, la salida es negativa. La última gran crisis económica del año 2008-2010, salimos con un fuerte impacto en materia de desigualdad social, hubo más desigualdad social, creció el hambre en 100 millones de personas, se incrementó la mortalidad infantil, incluso todo lo que los países se esforzaron en generar en materia de salida económica, el 93% de todo el esfuerzo económico de Estados Unidos en el año 2009 fue apropiado por el 1% más rico de la población, con lo cual también generó más concentración de la riqueza. Fíjense incluso cómo impactó la crisis de 2008-2009 en la igualdad de género. Hasta el año 2009, el 24% de los puestos de alta conducción en el mundo estaban ocupados por mujeres, un número bajísimo. O sea que el 76% de los CEOs en el mundo eran varones. Pero por la crisis ese número empeoró. Y nos costó 2 o 3 años más poder volver a los indicadores del 2009. Entonces, también las crisis impactan incluso en temas tan valiosos como ir mejorando la igualdad de género en las empresas, que tanto está costando y que tanto hay que machacar y que insistir en cómo esto es, no solo que es un derecho, una necesidad, sino que aparte enriquece la gestión de las corporaciones. La diversidad de género, la diversidad en todo sentido, enriquece las respuestas que dan las empresas. Bueno, en las crisis esto
golpean también muy duramente, no solamente lo social, sino también lo económico, perdón, lo económico por supuesto, no también lo social y lo humanitario, sino también en materia de igualdad de género. Y fíjese en materia ambiental, ¿no? Muchos sostienen que hoy el planeta descansa. Es un descanso, entre comillas, sí, es la caída más fuerte en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, aquí lo tienen, pero a costa de cuánto sufrimiento, ¿no? A costa de qué parate de la economía, de cuántas fábricas paradas, de cuánta gente padeciendo. Pero fíjense cuál es la salida a estas crisis. En la crisis del planeta también una caída y un pico. En la Segunda Guerra Mundial, caída y un pico. La crisis del petróleo, caída y un pico. La crisis 2008-2009, caída y un pico enorme. ¿Cómo piensan que va a ser la salida de esta crisis? Entonces, si no ponemos de vuelta la sustentabilidad en el centro de la agenda, va a ser imposible, por ejemplo, cumplir con las metas del Acuerdo del Cambio Climático de París. Acá tienen ustedes este gráfico que lo compartió Juan Carlos Villalonga, es un experto ambientalista que estuvo en Francia en 2015 participando de la Cumbre del Clima de París, cómo afecta la actual crisis de la pandemia COVID-19 a los escenarios futuros que necesitamos para que la temperatura promedio por sobre la temperatura preindustrial no esté arriba de los 2 grados. O sea, es un esfuerzo enorme que vamos a tener que hacer todavía más para poder compensar estas emisiones. Entonces, por eso, este descanso del planeta es artificial. Tenemos que tener cuidado cuando el planeta vuelva a producir, cuando se produzca la recuperación, que esta recuperación no empeore las condiciones ambientales. Por eso es muy importante enfocarse en el tema de las empresas con propósito, o las empresas de triple impacto, que son económicamente viables, socialmente beneficiosas y ambientalmente responsables. Acá hablamos entonces de una empresa, de una economía, de una organización cuyo rol trasciende lo económico. La empresa no es solamente un actor económico, esto todo lo tenemos claro, la empresa es un actor social. En ese sentido, tiene mucho para aportar en este contexto. Y fíjense también, en materia económica, podemos sacar algún aprendizaje de cuáles fueron las empresas que se vieron más afectadas por una crisis. Fíjense cómo lo que es lo sanitario, los alimentos, la salud, las telecomunicaciones, el e-commerce, fue central y estratégico en esta crisis. Son empresas que no solo que no se vieron demasiado afectadas, sino que incluso tuvieron que producir más y tuvieron más rentabilidad. Y luego las actividades que se vieron muchísimo más afectadas y que lamentablemente es muy posible sean las últimas en poder volver a operar. El turismo, viajes internacionales, grandes eventos públicos, la cultura, los deportes, por supuesto la industria automotriz, la industria del real estate. Saben que esta semana subió, hay cada vez más gente averiguando por casas con patio, con terraza, por casas en los countries, porque hablaban de que la gente no valora tanto experiencia, no valora tanto los bienes, sino valora la experiencia. Bueno, algunas personas están repensando un poco sus necesidades a la luz de esta crisis. Entonces, a ver si no prefiero en el futuro tener una casa con patio, vivir en las afueras, lo cual va a generar desafíos nuevos a los planificadores urbanos, sin dudas. Entonces acá tenemos un estudio que se ha hecho sobre cómo ha impactado en menor o mayor medida a los diferentes rubros empresarios esta crisis del COVID. Cuando hablamos de la crisis del COVID, hablamos de la estrategia corporativa, lo que tenemos que pensar es que esta estrategia que ha sacudido a la empresa, a este nuevo rol que tiene que asumir la empresa, posiblemente a las empresas las haya sacudido más en lo que es la visión, son sus planes de corto y mediano plazo, e incluso está en la misión corporativa. ¿Cuál es el sentido de mi empresa a la luz de esta nueva realidad o la luz de la nueva normalidad? Y para poder reformular esa visión, o reformular o apalancar esa misión, me tengo que apoyar en los valores. Yo creo que lo que no va a cambiar de las empresas son los valores. Y lo digo en el buen sentido y en el mal sentido. La empresa que tiene valores que no acompañan las necesidades de la población, no las va a cambiar ahora. Soy escéptico con eso. Discúlpenme, espero estar equivocado. Las empresas que tienen sólidos valores de compromiso con sus trabajadores, con sus inversionistas, con la comunidad, con el ambiente, con los demás, con la sociedad en general, van a poder sostenerse en esos valores para repensar su visión y su misión como corporación. Le dije que no iba a hablar de oportunidades, pero le dije también que yo me voy a contradecir, y le dije que me interesaría que tengan más preguntas que respuestas. Entonces, me voy a apoyar acá en este momento, ya llegando al final, en
un modelo de la vieja matriz de Igor Ansoff, que tiene ya más de 60 años, donde hablaba y combinaba producto y mercado, y hacía una combinación en estos 4 cuadrantes. Yo, para poder vender más productos en un mercado que ya existía, hablaban de estrategia de penetración de mercado. Para vender más un producto que ya existe a gente que hoy no lo compra, hablaba de desarrollo de mercado. Para instalar un producto nuevo en un mercado que existe, hablaba de desarrollo de producto. Y para instalar un producto nuevo en un mercado nuevo, hablaba de diversificación, crear mercado. Y les aporto, por eso les dije a todos los que se fueron sumando ahí en el chat, al principio de la conversación, si alguien puede copiar y pegarlo de vuelta, le agradezco. Al principio de la conversación había un link que ustedes pueden completar para que yo les mande la presentación. Si quieren pueden ver esta matriz de Ansoff, que elaboré yo, en base a cómo se reconvirtieron diferentes empresas en el marco de la crisis. Acá, por ejemplo, tienen en lo que es diversificación, producto nuevo en un mercado nuevo. Hay una empresa nueva, Micromask, la hizo Tito Loazó, es un emprendedor serial, compulsivo, un genio. En medio de marzo, a fines de marzo, cuando todavía se desaconsejaba usar tapabocas, mandó una consulta a un grupo de Vistage. Esto lo declaró él, está público, está en internet en reportaje, digo, porque voy a mandar al frente a Vistage, que es un grupo empresario muy valioso, pero que bueno, que en esto lo pifiaron, por eso digo que a veces los pronósticos no siempre. Dijo, tengo ganas de hacer el tapabocas, que sea el iPhone de los tapabocas, una micromáscara, que sea diferente, un tapabocas médico, y que tenga un estilo. Bueno, de los 20 empresarios de Vistage, 19 le dijeron que eso iba a ser un fracaso. Uno solo, que era un empresario textil, le dijo, yo te apoyo. Un emprendedor de una agencia de comunicación, un empresario textil, crearon Micromask durante la pandemia. Crearon un emprendimiento nuevo, hicieron el diseño, lo fabricaron y ya vendieron más de 80.000 tapabocas. Grupo Visa dijo, no va a funcionar. Por eso digo, los pronósticos se los lleva el viento. Entonces, hablamos de productos que ya existían y que fueron cada vez más demandados por gente que ya existía, que ya los usaba. El delivery ya existía y fue cada vez más demandado. Netflix subió enormemente la demanda de Netflix, vosotros, Amazon, Disney Plus, Mercado Libre, vamos a hablar ahora de eso, Mercado Pago, los productos de higiene ya existían, pero la gente lo necesitó cada vez más. Hubo desabastecimiento en lavandina, en alcohol en gel, producto de limpieza, lisoform. De repente la gente empezó a caer más levadura, más harina, porque convive en el hogar, porque vuelve a tener más tiempo para cocinar, porque hay un lugar de encuentro, porque quiere atarse, está empezando a tender lazos con otro estilo de vida, más sano, con menos alimentos ultraprocesados, atención para las alimenticias, con esta tendencia a lo agroecológico y lo orgánico que se está consolidando. Productos existentes, pero que de repente ahora los requiere otro mercado. Aplicaciones de videoconferencia fueron pensadas para videoconferencias corporativas y que ahora están usadas en todo el mundo para reuniones familiares, para clases, Zoom, Skype, Jitsi, Webex. La geolocalización del smartphone, una herramienta clave en la investigación epidemiológica. Las clases online, la radiación ultravioleta para higienizar, los barbijos y los guantes de látex que ya existían, el alcohol en gel, termómetro digital y cámaras térmicas para las empresas, para los bares, que se están equipando para esta nueva normalidad del corto plazo. Un producto nuevo en un mercado que ya existía. Empresas mayoristas que ahora abren canales directos con sus clientes. Origen directo, por ejemplo, para conectar a diferentes pymes y cooperativas del Gran Buenos Aires con sus clientes. O empresas, eso es una alianza de empresas. O empresas grandes, por ejemplo, Oralí, una pyme del Gran Buenos Aires, que vende pastas frescas y que tiene un canal de venta directa para poder atender las cuestiones de logística en la cuarentena. Esto fue en la primera cuarentena, ¿no? Innovaciones tecnológicas en materia financiera y bancaria también, para atender las necesidades de bancarización de la gente, para cobrar la IFE, etc. Validez de recetas médicas digitales, acaba de ser homologado por el Congreso Nacional, el reconocimiento de las recetas digitales. Reuniones online, mediaciones online en términos judicial, productos nuevos en un mercado nuevo. El tapabocas, no existía la necesidad, y ahora existe el producto. Máscara de protección facial, esas que son de plástico. El alcohol en aerosol. El pedal mano libre es un producto de una empresa metalúrgica que elaboraba otros productos y que en medio de la pandemia diseñó un pedal que se pega a la puerta y la gente puede abrir la puerta sin tocarla, para no contagiarse. Aplicaciones como Aquí Estoy, para ayuda psicológica.
aplicaciones de compra futura o salimos codo a codo para apoyar a los pequeños comercios, innovación en productos, bicicletas con manubrio autolimpiante para las bicicletas de alquiler. Fíjese cuánta innovación también surgió en medio de esta crisis. Y pensar que no todos son crisis, ¿no? También hubo gente que ganó mucho dinero. Solamente en el mes de abril, las ventas online crecieron más que todo en el 2019. En el 2019 el e-commerce creció con respecto al año anterior 76%. Abril, con respecto al 2019, creció el 84%. Hasta el 20 de abril, con respecto al primer trimestre, el e-commerce creció al 111%. Entonces, no es casualidad estos datos que estoy mostrando yo ahora de Mercado Libre, ¿no? Sumó más de 5 millones de clientes. Jeff Bezos ganó más de 25 millones de dólares. Los multimillonarios más ricos del mundo, de Estados Unidos, su fortuna creció en un 10%. La fortuna de los más ricos del mundo creció en 280.000 billones de dólares. Entonces, no todo es pérdida y no todo es crisis en esta pandemia. Mercado Libre, entre el 9 de abril y el 16 de abril, tuvo un 400% de crecimiento. Del 27 de abril al 4 de mayo, un 39% más de búsquedas y un 17% más de permanencia en el sitio, que eso también lo miden, cuánto tiempo está la gente navegando dentro del Mercado Libre. 6 de cada 10 búsquedas fueron para productos del hogar. Creció 300% la búsqueda de productos de salud y equipamiento, 164% de los productos masivos, 84% para el hogar, 61% de entretenimiento, 55% de computación, se agotaron las notebooks, no se consiguen notebooks. Los clientes en Brasil crecieron un 28%, México el 79%, Argentina un 40% de crecimiento con respecto al mismo periodo del año anterior. Después de 2 años de pérdida, la evaluación de Mercado Libre llegó a valer unos 40.000 millones de dólares. Y subió la facturación un 70,5%. ¿Cuáles son los productos más vendidos? El top 5 de Mercado Libre, primero la mopa. En Mercado Libre uno lo tiene vinculado a la tecnología, ¿no? La mopa. Segundo, el barbijo o el tapaboca. Tercero, el gel sanitizante. Cuarto, la máscara facial. Quinto, los audífonos, medio como se salen, no sé bien por qué. Sexto, lente de protección. De los 6 productos más vendidos en Mercado Libre, 5 son productos que antes no se demandaban, que tienen que ver con la crisis. Fíjese, Mercado Pago también el crecimiento que tuvo. Mercado Pago, porque la gente empezó a pagar cada vez más los servicios de manera online. El e-commerce, si lo analizamos por categorías, tenemos un crecimiento de un 103%, en unidades vendidas un crecimiento del 182%, el crecimiento del e-commerce en Argentina. Mercado Pago, 94% de nuevos usuarios, 100% más en el pago de facturas, y cada vez más, fíjense, abajo está desagregado incluso por empresa. Y para cerrar, y esto ya se los dejo a ustedes y abro las preguntas porque me pasé un poquito con el tiempo, disculpen, pero bueno, veo que hubo muy buena, mantuvimos al público, excepto algunos que avisaron que se tienen que ir, vi algunos, tuve que chusmear el chat, disculpen. Cuando hablamos de cómo también las empresas, ya hablé mucho del rol de la empresa, en materia social, ambiental, vamos a hablar también de cómo esto impacta en la forma de hacer negocios y en los negocios. Entonces acá les comparto, esta es la famosa tríada, ¿no? Cuando hablamos de emprender, hablamos de oportunidades que nos da el mercado y la comunidad, oportunidades que nos dan el acceso o poder disponer de algún tipo de recursos que otros no tienen, y las oportunidades que nos da el equipo emprendedor que construimos. Y pasan las preguntas, que yo las fui adaptando a la pandemia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las preguntas tradicionales que se hace un emprendedor, pero agregamos, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que hubo a partir de la pandemia? ¿Cuáles de estos cambios van a seguir después de la pandemia? ¿Cómo voy a crear interacciones humanas con nuevos clientes a quienes nunca conoceré cara a cara? Es decir, crece el comercio electrónico, la empresa crece en su oportunidad de vender a distancia, se modifica la logística, pero también la empresa pierde riqueza en ese ida y vuelta con el cliente. Entonces, ¿cómo puedo empatizar, cómo puedo mejorar y sostener esa relación humana cuando no lo conozco a mis clientes cara a cara? ¿Cómo le voy a acercar a mis clientes mis futuros productos o servicios virtualizados? Tito Loazó se preguntó, ¿cómo puedo llevar adelante este emprendimiento en medio de la pandemia? ¿Qué recursos tengo?
en medio de una cuarentena? ¿Cómo van a cambiar las necesidades? ¿Qué es lo distintivo original que puedo ofrecer? ¿Con quién tendré que competir? De repente hubo empresas que se dedicaban al cotillón y como no pueden operar o ven que su cliente está prácticamente congelado, es decir, las fiestas prohibidas, eventos que no se pueden realizar, fábrica de cotillón que ahora fabrican productos de limpieza. Entonces cambian, ¿no? Aparecen nuevos clientes donde antes, nuevos competidores en este caso, donde no lo esperaba, que fabrican, gente que fabrica barbijos, de distintos rubros, textiles, también empresa de cotillón, una conocida mía que tenía cotillón, descubrió que tenía tapabocas graciosos, que antes era un artículo de cotillón, y que ahora los puede ofrecer para que la gente use en la calle. U otro muchacho que fue alumno nuestro en un posgrado en la universidad, que tiene un local muy grande de cotillón en Once, y ahora vende máscaras de protección facial, alcohol y gel. Entonces aparecen competidores donde antes no nos lo imaginábamos. Los recursos, ¿cuáles son las normativas municipales, estatales y federales que rigen durante la pandemia y que regulan mi actividad? ¿Y cuáles son las nuevas normativas que va a haber para esa nueva normalidad? Si yo tengo una actividad hoy que está restringida, entonces, ¿cómo puedo operar hoy? ¿Cómo voy a tener que readecuar mis instalaciones o mi producto o el servicio que yo presto a esa nueva normalidad? Y también el equipo emprendedor. ¿Cómo puedo emprender? El otro día tuvimos una reunión con un grupo que armó en plena pandemia una ONG para promover la donación de sangre. Se llama Donarg. Nunca se vieron personalmente. Todo fue por videoconferencias. Son más de 25 graduados y estudiantes universitarios de diferentes universidades, universidad pública, universidades privadas, que colaboraron con la red transfusional de la Ciudad de Buenos Aires y generaron postas para que la gente siga donando sangre. Esto se hizo todo de manera virtual, no se conocen los emprendedores. Algunos serán conocidos, pero el equipo en general no se conoce entre sí. Entonces se puede emprender también, incluso en estas condiciones tan difíciles. Y también pensar a quién puedo sumar luego de esta pandemia. Así que ahí hice un repaso por un montón de cosas, desde lo macroeconómico hasta el rol de la empresa, hasta lo micro. También me interesaba dar una mirada sobre cuestiones de coyuntura. Por eso esta última parte es bien coyuntural. Así que les agradezco a todos la atención, y ahora sí queda abierto a las preguntas. Es más, creo que voy a dejar de compartir pantalla, porque así los que tienen cámara, etcétera, nos vemos todos. Y si es necesario recurrir a alguna diapositiva, vuelvo a compartir. Bueno, vi que había muchas notificaciones en el chat, pero... Sí, muchas personas dejaron su contacto y estaban agradeciendo la charla. Reitero, sí, creo que lo compartieron de vuelta, el link, o lo pudieron compartir. Sí, lo compartimos de vuelta. A ver si... yo lo tengo justo en la memoria, así que... perdón, se lo mandé a alguien en privado que se ve que me escribió, mandó un mensaje en privado, ahí pongo a todos. Esto es para que les manden la presentación, y aparte para invitar a otras actividades, por supuesto, como dijimos al principio de la conferencia con Martín, sigan a EAN-Argentina en las redes para estar al tanto de todo lo que esta universidad tiene para ofrecerles, no solo en carreras de grado, que ahora con toda la flexibilidad que tiene esta universidad, han logrado poder readecuar la educación sin alterar un ápice en la calidad, y ya están con las charlas para los nuevos ingresantes. Sé que ahora Oscar Navos, otro gran amigo que lo conozco de otro ámbito, y fuimos compañeros en un doctorado, está por dar una charla sobre la carrera de contador, están haciendo charlas en las carreras, pero también están preparando una batería de cursos online y fortaleciendo el área de extensión. Así que sigan a EAN, porque promete lo que está haciendo. Así que felicito a la gente de comunicación, bueno, a través de Martín, a todo el equipo de la EAN que garantiza estas actividades y que nos permite poder charlar estos temas. Y acabo de ver, y casi cometo un error muy grave, porque le dije que lo iba a mencionar, está conectado Mauricio Mackenzie, de Fortalecerse Mar del Plata, lo tenía anotado, pero en un momento se me pasó el tiempo y me bataté. El Banco de Buenas Prácticas de la Universidad de Buenos Aires está hecho a partir de un relevamiento de medios de comunicación y de las páginas de las empresas. Y también han colaborado algunas cámaras, como por ejemplo Fortalecerse, que es una cámara de RC de Mar del Plata, que agrupa empresas de RC. Así que Mauricio, muchísimas gracias.
nos conocimos el año pasado en Mar del Plata cuando fui a presentar mi libro, que es Responsabilidad Social y Universidad, al cual también pueden chusmear algunas cositas en mi página web. A ver, no sé, ¿se me fue el chat? Acá. ¿Dónde está el chat? Estoy viendo acá. Acá hay algunas preguntas. Disculpen que yo vea si hay alguna de antes, pero acá veo, entró una de Gustavo Cresta. Ah, porque me entró en privado. ¿Qué opinión tengo del papel de los medios? Bueno, el papel de los medios. Bueno, fue mejor de lo que hubiera imaginado, ¿no? Por supuesto, los medios están permeados por intereses económicos. Ahí, por ejemplo, hay un grupo privado de salud que tiene, no sé si la mayoría, pero una gran parte en un canal de televisión. No hace falta mencionarlo, sabemos cuál es. Entonces, la agenda de los medios está atravesada muchas veces por los intereses de esas empresas. Y en algunos casos fue muy evidente cómo acompañaban en un momento de la cuarentena las medidas de gobierno y después, en algún punto, a medida que esto fue impactando cada vez más en algunos sectores económicos en particular, perdón, hablo rápido y me trabo, cambiaron la línea editorial. Entonces, medios que apoyaban la política de gobierno, de repente dicen, bueno, ya está, no es para tanto, no es tan grave. Bueno, todo lo que dijeron no es tan grave, genera inmunidad social, todo eso lo tienen ahí a Boris Johnson, que estuvo contagiado, tienen Brasil, segundo país con más contagio del mundo. La verdad que en ese sentido muchos medios han sido muy responsables, pero por supuesto hay otra gente que está operando en los medios, operando, no informando. Por eso digo que uno tiene que saber de dónde habla el que habla. A mí me gusta plantear, yo esta conferencia la di de una mirada y una convicción muy fuerte de que el rol del empresario pasa por esto de los stakeholders, etc. Y di mis argumentos y cité múltiples casos. Otros dirán, no, acá hay que enfatizar la maximización de la rentabilidad a corto plazo. Bueno, no me tendrán en su público, pero lo pueden decir si dicen, miren, yo vengo de esta línea, este es del think tank en que me formé, y defiendo estos intereses, fenómeno. Pasa que muchas veces en los medios esto no se blanquea. Pero en línea general, al principio, cuando todos estábamos muy pendientes de los medios, hubo una sobreinformación, que hasta la OMS habló de infodemia, es decir, la sobreinformación que genera incertidumbre, genera ansiedad en la población. Eso luego se fue aplacando, y creo que en líneas generales los medios han tenido una actitud responsable. Y cuando no la han tenido, después se han sabido disculpar. Incluso hubo un cruce muy fuerte esta semana, por ejemplo, entre Sergio Berni y Cristina Pérez de Telefe, donde creo que Berni estuvo muy bien, después Cristina Pérez se hizo la ofendida, pero creo que Sergio Berni estuvo muy bien en responderle porque, bueno, uno no es santo de mi devoción, pero está en el frente de combate. Está ahí las 24 horas al lado de la población de Azul, de esta Villa Azul, entre Avellaneda y Bernal, viendo cómo se soluciona. Son temas muy graves y a veces increpar a un funcionario público es muy fácil desde una cámara de televisión, ¿no? Siempre están para el cachetazo. Bueno, y lo que voy a repetir con respecto a esto, yo dije, no hay un manual de instrucciones. Ni siquiera los gobiernos tienen un manual de instrucciones. Todo fue ensayo y error. En Estados Unidos lo mismo. Se empezaron a pelear los estados entre sí, los gobiernos, se politizó. Bueno, cuarentena inteligente en Chile y ahora están desbordados en Santiago de Chile, cuarentena estricta acá. Bueno, hay diferentes, entonces tampoco los medios tienen manuales de instrucciones sobre cómo informar en este contexto. A ver, aparece otra pregunta. Julián, sí. Julián, dale. ¿Cómo estás? Mi nombre es Eduardo Rodríguez, no puedo aparecer en cámara, no sé por qué, pero de igual manera... Igual te estamos viendo. No me digas, sí, que bueno. Hay una foto. Sí, hay una foto, bueno, unos cuantos años menos tengo, como todo el mundo hace. Te quiero felicitar por la charla. Me encantó algo, pero quiero remarcar algo fundamental, que muchos profesionales no conocen bien lo que es la matriz de Ansoff. La matriz de Ansoff es para mí una de las matrices perfectas para cualquier tipo de emprendedor y cualquier empresa grande. Y hay muchos profesionales hasta dicen, no se usa más. No. Y te digo, no, es así. Claro, claro. Y yo me peleo con ellos, porque prácticamente es una matriz que agarra todas las aristas.
y lo preparaste de una manera, y por supuesto, yo soy docente, y te quiero pedir permiso, si la puedo utilizar, por supuesto te voy a citar tu nombre, y voy a citar tu apellido y tu nombre, porque me encantó cómo está armada, cómo está formada con todos los componentes de la pandemia. Está espectacular, te felicito realmente. Bueno, Muy, muchas pero gracias, muy bueno. Eduardo. Muchas gracias. Y yo Muy opino lo mismo que vos. A veces, no por viejas, estas herramientas pierden actualidad. Lo que uno plantea... No pierde actualidad, no pierde actualidad. Esta matriz es espectacular. Igual que la matriz genérica de Porter. Son las dos que prácticamente dominan el mercado. Claro, Porter, el análisis FODA, BCG, todo eso, no, son viejas. Pero uno no dice, no te quedes con eso solo. Pero la herramienta sigue teniendo validez. Y es una herramienta dinámica. Yo incluso la primera vez que las puse, que fue en una conferencia, un vivo por YouTube, después tuve que hacerle correcciones, y la fui ajustando, y la fui actualizando. Así que sí, por supuesto, tenés toda mi autorización para citarla, ningún problema, por eso voy a compartir la publicación. Cada tanto me sale una notificación en Facebook que me dice, alguien subió una foto suya y es que están compartiendo algo mío, y la verdad que a uno lo pone contento, que lo que diga pueda ser útil y pueda ser multiplicado. Así que no solo que podés hacerlo, sino que te agradezco porque significa que estamos en la misma sintonía. Bueno, Tito, te agradezco mucho y te felicito. Acá Tito nos pregunta sobre el tema de la recuperación. Claro, por eso yo cité la caída, el derrumbe que hubo en la bolsa apenas empezó la crisis. Los mercados financieros, el mundo, este famoso mundo VICA, del cual Héctor también habla mucho, volátil, incierto, complejo, ambiguo, es cada vez más VICA. Y los mercados financieros siempre tienen sobrereacciones. Sobreexageran las caídas y sobreexageran las recuperaciones. Entonces, no podemos hacer una transpolación de cómo va a ser la recuperación. Sí, son esta famosa recuperación en B. Algunos dicen que en Argentina va a ser difícil esta recuperación en B. Habrá que ver. Pero sí, efectivamente, durante la crisis hubo una apuesta muy fuerte a la salida al mercado, por eso la crisis, el derrumbe. Quizás se sobredimensionó el impacto en el corto plazo. Luego se vio que en el mediano plazo incluso había, como le dije antes, hubo gente que ganó con la pandemia, lo cual es triste, es trágico, no para la gente que ganó, pero sí cuál es el origen de esa ganancia, de esa rentabilidad extraordinaria. Y entonces hubo una recuperación. Entonces ahora, efectivamente, los mercados están teniendo recuperación. Habrá que ver cuánto sostenible es. Como les dije, Moody's ha pronosticado para muchos países de Europa una etapa de recesión. Y esta recuperación y volver a una economía en los niveles de Producto Bruto del año anterior va a costar. Por eso, por ejemplo, Lufthansa está planteando, Alemania planteó que espera poder recuperar, digamos, que venderle nuevamente a la empresa privada este 20% del paquete accionario para el 2023. O sea que en términos económicos calculan que si la vacuna aparece a fin de año o durante el 2021, que recién en el 2023, en términos de, por ejemplo, en lo que es la economía del turismo, que tiene una cadena de valor impresionante, la industria del turismo, recién va a estar normalizado en 3 o 4 años. Así que habrá que ver esta recuperación cómo se da, pero tampoco va a ser igual en todos los sectores. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el e-commerce es el momento de invertir. Ricardo, ¿cómo veo a Latinoamérica? No, la TAM se refiere a la empresa, porque a veces la TAM se usa como sinónimo de Latinoamérica. Ante la distribución al mismo tiempo pedido ayuda al gobierno de Perú, Brasil, Uruguay. Si se refiere... LATAM Airlines. Ah, sos vos, Eri. Sí, LATAM Airlines. Bueno, acabo de leer que ha iniciado el proceso de quiebra en los Estados Unidos, pero bueno, va a pasar con muchas aerolíneas. Lo dije en la conferencia, 60 aerolíneas están en crisis. La Unión Europea autorizó hace muy poquito que los estados puedan salir en ayuda de las empresas. Por eso Alemania pudo concretar esta operación, ¿no? Que ayer el cronista titulaba Merkel puso 9.000 millones de dólares y se quedó con el 20% de Lufthansa. Como si Merkel hubiera puesto 9.000 millones de dólares y se hubiera quedado ella con la empresa. No, sí, por supuesto, muchas empresas, lamentablemente, y es un gran temor. Es un gran temor. Alitalia está a un paso de ser nacionalizada, lo mismo Air France, Aeroméxico, que es una empresa de 60% capitales mexicanos, pero es la aerolínea de bandera, son capital privado.
El 95% del tráfico aéreo se derrumbó. Ustedes ven el mapa del tráfico aéreo diario y aparecen muchos vuelos. Bueno, eso multiplíquenlo, porque eso es solamente el 5% de lo que se volaba. Entonces, realmente el modelo alemán es el modelo que utilizó Estados Unidos en la crisis 2008-2010, cuando estatizó General Motors. El Estado no intervino en la gestión de la empresa, mantuvo la gestión de los privados, pero condicionó, ¿no? No se puede hacer esto, ni esto, ni esto. Entonces, todo lo que fue generando la empresa era para recomprar lo que el Estado había aportado. Entonces, es una etapa de transición. No es que el Estado se va a quedar con la empresa, como pasó con YPF en Argentina, que el Estado reestatizó YPF o reestatizó Aerolíneas, no con la idea de devolverla a los privados, sino en este caso, estos procesos, no solo en la TAM, sino muchos más. Y bueno, en muchos casos, en lo que pasó en la crisis de 2008-2010, pasó esto que me decís vos. Muchas empresas, antes de declararse en crisis, distribuyeron utilidades enormes, incluso más que otras veces, incluso pagaron los famosos paracaídas de oro, los grandes paquetes de compensaciones, y después el Estado se hizo cargo. Y en el gobierno de Obama se llegó a denunciar a muchas empresas que seguían manteniendo a los gerentes que habían ocasionado la crisis con su avión privado, su secretaria privada y su piso. Y el Estado estaba pagando esos gastos por culpa de unos privados que no solo fueron ineficientes, sino que además fueron corruptos. Hay gente presa por la crisis la crisis de Enron del 2002, la crisis de 2008, lo que fue la quiebra de Lehman Brothers. Entonces, sí, el Estado, lo ideal es que, me parece bien que en este caso sea un salvataje para proteger la fuente de trabajo, para proteger esa empresa que pueda rápidamente operar cuando estén dadas las condiciones de mercado, no perder toda esa capacidad tecnológica, de personal, de recursos, que la gestión esté en manos del privado, que pueda rápidamente devolver, en este momento una especie de fondo anticíclico, pero por supuesto que el Estado también ponga sus condiciones en la manera en que se distribuyen o se hacen algún tipo de inversiones. Entonces, acá tenemos un espejo de lo que pasó en 2009-2010 en Estados Unidos, donde cuando salió a la luz pública que empresas que estaban siendo subsidiadas por el Estado seguían manteniendo el sueldo, la secretaria y el avión privado de los tipos que le habían llevado a la quiebra, fue un escándalo que golpeó muy fuerte a la administración de Obama. Acá hay una pregunta de Pablo. Bueno, yo les leí eso que decía antes, ¿no? Un autor decía, si la mentalidad del empresario argentino se va a modificar. Vaso medio lleno, vaso medio vacío. Vaso medio vacío, yo mismo les dije que de las crisis muchas veces el impacto de esa crisis económica es negativo, sobre el ambiente, sobre las cuestiones sociales, sobre cuestiones de igualdad de género. Entonces, ese es mi temor, ese es mi lado pesimista, escéptico. Vaso medio lleno, claramente esta pandemia no es producto de una cuestión ambiental, no está directamente vinculada al cambio climático, pero sí de manera indirecta. ¿Por qué? Está vinculada al hambre de los chinos, hambre que los chinos tuvieron durante muchos años, la gran hambruna china, incluso con Mao Zedong en el gobierno, y entonces muchas generaciones de chinos se alimentaron de lo que pudieron. Este crecimiento enorme en China, este crecimiento económico enorme, que transformó una potencia mundial, quizá la número 1 del mundo en términos de crecimiento del Producto Bruto, no ha podido solucionar los problemas del hambre en China. Ahora China está prohibiendo la venta de estos tipos de animales, murciélagos y otros animales, muchísimo. En esos mercados se podía comprar carne en lo que a ustedes se les ocurra, pangolines, serpientes, camellos, lo que quieran. Está prohibiendo esa venta de esos productos, está subsidiando a los granjeros. Entonces tiene que haber también una inversión económica para mejorar estas condiciones que de una manera directa o indirecta abonaron las condiciones que generaban la pandemia, que se creara y que se desperdigara alrededor del mundo. Entonces ahí sí, creo que es la parte medio llena que digo yo, ¿no? Tenemos que comprender que la salida es por la sustentabilidad, que no hay posibilidad de hacer buenos negocios solo mirando a la empresa como un factor económico. Hoy, en el siglo XXI, los buenos negocios son buenos negocios, económica, financiera, ambiental y socialmente. Y esto no es, de vuelta, no es automático. No es automático. Hoy sigue siendo una enorme minoría. Las empresas B en Argentina son 100. Las empresas del Pacto Global en Argentina, que es la principal iniciativa de RC en todo el mundo, son 1000 y pico.
Son 12.000 empresas en el mundo del Pacto Global. Entonces, hay muchas iniciativas, pero todavía la gran mayoría de las empresas miran el corto plazo. Entonces, estas conferencias, los cursos, los artículos, los libros, tienen que ir colaborando y mostrar que la posibilidad, lo que decían Bower, Leonard y Payne en Harvard, para poder afrontar los desafíos del siglo XXI, necesitamos empresas del siglo XXI, empresas con propósito y empresas de triple impacto. Así que yo, por un lado, yo pesimista, lo veo difícil, pero no me rindo. Hay que empujar, y en esto de vuelta, felicito a la EAN que genera estos espacios para dar estos debates y para promover y difundir. Que no solo se puede ganar dinero siendo socialmente responsable, cuidadoso con el ambiente y manejándose con la ética en los negocios, sino que tenemos que pelear para que sea la única manera de ganar dinero. Entonces, primero, a veces cuesta todavía convencer a un empresario de que se puede ganar dinero sin pagar una coima, que se puede ganar dinero y mucho sin evadir impuestos, que se puede ganar dinero y mucho sin pagar en negro. Pero no solo tenemos que convencerlo de eso, tenemos que decirle que es la única manera de hacerlo. Y muchas empresas lo están demostrando. Sé que estamos en momentos muy difíciles, que Argentina viene una crisis terrible y profunda, que ocasionó el cierre no de 10, de 20, de cientos de miles de pymes. 400.000 pymes se cerraron en 2019. Uno tampoco es ciego ante este escenario. Pero entendemos que también la salida y la consolidación de un mercado más robusto es de la mano de la sostenibilidad. Entonces, creo que esto, por eso hablamos de esta mirada triple indispensable. La recuperación del mundo del retail del petróleo en Argentina. Bueno, con el tema del petróleo tuvimos una charla muy, muy interesante con Juan Carlos Villalonga, organizado por la Secretaría de Graduados de la UBA, de Económicas. La charla está en YouTube, hablamos del New, se me fue la... Green New Deal, perdón, el nuevo acuerdo verde, gracias. Green New Deal, la charla sobre el Green New Deal, el nuevo acuerdo verde, y ahí charlamos un poco sobre cómo está la volatilidad en el precio del petróleo en el mundo, ¿no? Que es producto de esta pelea, primero del parate económico, claramente siempre fue así. La crisis de 2008 también derrumbó el precio del petróleo, y con este parate de la industria había mucho más petróleo de lo que la industria requería. Entonces, por supuesto, tuvo una crisis muy fuerte, Argentina tuvo que poner un precio sostén, pero afortunadamente los que saben del tema de energías renovables, esto no impacta demasiado en las inversiones en energías renovables. O sea, la inversión en energía renovable es inelástica al precio del petróleo. Esto no va a afectar a que se siga invirtiendo en energía solar, en energía eólica, en nuevas energías, y con lo cual Vaca Muerta será un buen reservorio para abastecer en corto y mediano plazo a las necesidades de gas de Argentina, pero tenemos que trabajar cada vez más para que la matriz energética del país sea de energías renovables. Entonces, ahí tenemos esa charla muy interesante. Acá ya, no, está bien, dice Lilian, la charla como que terminó. Yo no tengo problema en quedarme y seguir respondiendo preguntas, pero la idea era hacerla de 5:30 a 6:30. Así que estamos ahora en este estribo, como se dice, respondiendo algunas preguntas. No sé si había preguntas por atrás. El empresario argentino. Respecto al chat general donde estamos todos, sí. Ya respondiste todas las preguntas. Bueno. No sé si en privado te han quedado alguna. No vi más por eso. Bueno, de todas formas, para no abusar, pobre de Martín, que lo tenemos acá online, queda las redes sociales que yo les di y la página web para responder preguntas y también dar fuentes. Che, me gustó mucho este número, ¿de dónde lo sacaste? Está todo referenciado, así que no hay ningún número inventado. Incluso los números propios, los que generamos en este estudio de Cenersex, también están las tablas para poder ahí ver qué actividades hablamos, de qué empresa, y se está difundiendo ahora en los medios este informe. Así que también cualquier otra pregunta, les agradezco a todos su participación, y por supuesto a la EAN que generó este espacio. Muchas gracias, Martín, excelente la difusión, la organización, y bueno, el alto porcentaje de participantes demostró que el tema tiene interés.
Así que bueno, muchas gracias a todos y nos estaremos viendo. Gracias, Muchas Julián. gracias. Muy claro. Hasta luego.